El pasado 11 de marzo, Laura González ofreció una ponencia sobre alimentación junto al doctor Uriarte en Biocultura Sevilla. Colaboradora y presentadora de nuestro espacio Prana, es coach nutricional y formadora de cocina saludable en el Spa Médico Shah Wellness Clinic. En esta ocasión fue invitada para hablar sobre cocina macrobiótica y su capacidad curativa. Les dejamos con la conferencia. Mi nombre es Laura, yo soy coach nutricional y chef macrobiótica. Trabajo como formadora de cocina macrobiótica en un spa médico internacional que hay en el Albir, no sé si lo conoceréis, el Shah Wellness Clinic. Y allí pues van personas de diferentes países del mundo a recibir tratamientos saludables de terapia alternativa combinada con medicina científica. Y también reciben clases de cocina macrobiótica que yo imparto. Yo me interesé por la macrobiótica a los 20 y pocos años de edad. Tengo aquí una guía porque como es mucha información la que quería transmitir, necesito organizarme de esta manera, ¿vale? Entonces yo me interesé por la alimentación a los 20 y pocos años de edad. En mi círculo familiar y personal había mucho colon irritable, había también mucha fibromialgia. Entonces pasé por la naturopatía y llegué a la alimentación y concretamente la alimentación macrobiótica. En relación a fibromialgia que he comentado, ya oía casos como el de Ángeles Mestre, que se ha hecho bastante conocida. Ella es una persona rodeada de médicos, su familia hay muchísimos médicos y ella se curó con la alimentación macrobiótica, entonces se dedicó a difundirlo. También había algunos libros en relación a curación de esta misma enfermedad o este mismo síndrome con la alimentación macrobiótica, como el de Maribel Ortels, que curó a su niña Marta con la misma alimentación y tenía también un diagnóstico de fibromialgia. Y realmente yo empezaba a oír mucho ya de macrobiótica. En las ciudades grandes se escuchaban muchos restaurantes, a lo mejor aquí en Andalucía se empieza a oír ahora casi, pero en Cataluña nombras la palabra macrobiótica y todo el mundo sabe de lo que le hablas. Está más cerca de Francia. En Francia hay un centro que es bastante conocido porque van las personas también a recibir charlas, recibir clases de cocina y a curarse sus problemas, ¿no? Entonces, de hecho, hay una entrevista de radio que hice interesante a personas que fueron a este centro y que hablaban de cómo habían recuperado su salud simplemente yendo ahí y comiendo saludable, habían superado enfermedades crónicas, entre comillas, cambiando su alimentación. También entrevisté en su momento a Xavier, por ello estoy aquí, tengo la suerte que me ha invitado a estar aquí con vosotros. Bueno, primeramente porque estamos aquí hablando de la alimentación como una herramienta, y voy a poner entre comillas medicinal, ¿no? Porque da un poco miedo, nos asusta un poco cuando usamos esta palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué es medicinal la alimentación y por qué cada vez más médicos la están usando? Por suerte, cada vez más médicos, no todos por supuesto, pero va habiendo cada vez más médicos que le dan la importancia que tiene y la tienen como una herramienta fundamental para tratar enfermedades. Bueno, Martí Bosch, que a lo mejor algunos lo conoceréis, es una persona que es doctor cirujano digestivo, muy involucrado a nivel internacional, tanto en lo que es la investigación como en lo que es la difusión de la alimentación como algo importantísimo en la salud, la investigación del intestino como algo importantísimo en la salud. Entonces, esta persona tiene conferencias muy vinculadas al cáncer. De hecho, hay una muy conocida en YouTube, que si la queréis anotar, que se llama Cómo afrontar el cáncer de forma holística, y se ha hecho muy conocido este vídeo, ¿vale? Xavier Uriarte, que nos acompaña, también contempla como una herramienta importante la alimentación macrobiótica en este caso, pero la alimentación en general, el intestino, la flora intestinal cada vez está tomando más protagonismo y los propios médicos, como digo, cada vez salen más, que digamos se sueltan un poquito de donde estaban y reconocen que había mucho más allá de lo que en su día estudiaron, ¿no? Carlos López Otín, centrándome un poquito más en este tema de por qué es medicinal, por qué cura un poco el intestino y la salud en general, la alimentación, pues Carlos López Otín, bioquímico y genetista,
dice que somos más bacterias que células. Quiere decirse, él pone el ejemplo de que si una persona pesa 70 kilos, 1 kilo sería de bacterias, y no somos conscientes. Entonces habría muchas especies conviviendo y intentando sobrevivir, como si fuera un ecosistema, ¿no? Ahí habría como un ecosistema de bacterias. Me estoy centrando un poco en el intestino desde el enfoque científico y en base a toda la información que yo he ido acumulando con fuentes. Entonces digo esto porque tengo pocos minutos, no puedo ir citando de dónde están todas las fuentes, pero yo os voy a dejar aquí un folio y al final, si alguien está interesado en algo de lo que voy a decir, que yo le envíe la información de la investigación y de dónde he sacado yo eso, pues me lo ponen aquí y yo le voy a enviar toda la información gratuita de conferencias de doctores, de libros y de muchísimas fuentes que respaldan todo lo que yo estoy comentando, ¿vale? Entonces, según las investigaciones recientes, que realmente es de una década hacia acá, no somos un cuerpo con bacterias, sino que seríamos bacterias en un cuerpo, ¿vale? Entonces, las bacterias que tengamos en el intestino van a determinar nuestro estado de salud, nuestro peso, incluso a nivel neurológico, también nuestra condición. De hecho, Javier tiene un libro muy interesante que se llama La dieta neurológica y habla pues de enfermedades neurológicas, cómo afrontarlas desde el punto de vista de la dieta, fundamental. Y cada vez se está escuchando muchísimo más de esto. Incluso hay una doctora que curó a su hijo, no vamos a decir curó, pero le recuperó muchísimo en su autismo, gracias a que ella investigó y se dio cuenta de lo importante que era retirarle, por ejemplo, el azúcar y muchos otros ingredientes. Entonces, los estudios de la ciencia actual lo que intentan transmitirnos, lo que intentan descubrir es que somos un conjunto de células, pero también somos un conjunto de microbios, ¿vale? Los microbios es esto de la microbiota. Entonces, en la microbiota entrarían las bacterias, los virus y los parásitos, y esto va a determinar nuestro estado de salud. Entonces, ¿dónde está el mayor porcentaje de bacterias de nuestro cuerpo? En el colon. Entonces, según tengamos el colon, según lo que se está investigando, vuelvo a decir, porque puede parecer esta chica de dónde saca todo esto, según las investigaciones de la última década, según tengamos la flora intestinal, pues vamos a tener unas enfermedades u otras, incluyendo el tema neurológico, que esto es muy importante. En referencia a más médicos, por ir diciendo, por si alguien quiere anotar, aunque yo me imagino que quienes estáis aquí ya habréis tenido algún acercamiento a la macrobiótica, pues el doctor Martín Macedo, hay muchísima información de él, el doctor Jorge Pérez Calvo, muy importante, Sherry Rogers, doctor Uriarte, que lo tenemos aquí al lado, Odile Fernández es una médico también que se curó con la macrobiótica y que a partir de ahí en su círculo, digamos, en su área profesional no le facilitaron mucho a ella esa lucha, no se lo pusieron muy sencillo. Sin embargo, ella ha seguido yendo a todos los platos de televisión que ha podido y desde el altruismo, como hace Javier, desde el altruismo y venciendo todos los obstáculos, sigue diciendo que la alimentación cura el cáncer. De hecho, ella tenía un cáncer que ella ya no podía tener hijos, le iban a quitar todo el aparato reproductor y ella a partir de ahí se ha quedado embarazada 2 veces, a partir de cambiar su alimentación. Bueno, luego fuera parte, más doctores, pues en el mismo complejo clínico donde yo trabajo, que se supone que están los mejores tratamientos, es un lugar de alto standing, están los mejores tratamientos, los médicos que hay allí creen precisamente en la alimentación macrobiótica, puesto que el propietario de este complejo clínico se curó de una enfermedad que llevaba 30 años con ella en mes y medio con alimentación macrobiótica. Por ello él fundó este sitio y los médicos tienen una primera visita con el paciente y a partir de ahí el consultor nutricional que les ve es un consejero macrobiótico. Donde yo trabajo no son nutricionistas, son consejeros macrobióticos. No sé si conocéis el Instituto Macrobiótico de Andalucía, yo me he formado allí y para mí, no está aquí él ni nada, pero lo digo convencida de lo que estoy diciendo, para mí es el mejor lugar del mundo para aprender macrobiótica. Yo estoy encantada de haber aprendido allí, el Instituto Macrobiótico de Andalucía. ¿Dónde está ubicado? En Sanlúcar la Mayor. ¿El Instituto Baoche? Sí. Luego se configuró como Instituto de Formación de Consultores Macrobióticos. Jorge Limón, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Jorge? Jorge Limón.
Luego hay otros sitios más que yo puedo ir dando, pues, dando como consejo a los que acudir, ¿no? Pues tenemos Saint-Gaudens, que lo he nombrado antes, en el sur de Francia, que ahí la gente va 10 días, 12 días, y ya en 10 días antes empiezan a ver que no tienen alergia, empiezan a ver un montón de cambios, que iban con un objetivo y se encuentran con otros resultados y se quedan alucinados, ¿no? Entonces es otro sitio también como consejo por si alguien tiene interés en probar su cuerpo y observar. Yo les recomendaría que hicieran la prueba de empezar con la macrobiótica unos días. En 7 días al principio suele haber un dolor tremendo de cabeza. Esto tiene mucho que ver con lo que nos ocurre con el azúcar, que desde el punto de vista bioquímico a nivel molecular es muy similar a la cocaína, y el azúcar es una droga ahí que nos tiene un poco a tope, activos. Realmente cuando la dejamos pasamos una etapa un poco regular de dolor de cabeza y luego al final estás estupendamente. Con el café pasa igual, la primera semana muy cansada y luego te das cuenta que la energía está dentro de ti. El café no lo necesitabas, pero teníamos una adicción, ¿no? Entonces, esto del azúcar es interesante porque yo os animo a que pongáis a prueba vuestro cuerpo quitando un poco las energías extremas. Energía yin extrema, la macrobiótica se basa en el yin y el yang, esto es bastante importante. Yin y yang, los extremos tendríamos el alcohol, el azúcar, la leche de vaca, por ejemplo, y sería una energía yin que sería la causante de las inflamaciones, y desde el punto de vista de medicina tradicional china, casi todas las enfermedades tienen que ver con un enfriamiento de los órganos a nivel interno. Puede ser verano y nosotros tener una inflamación, puede ser verano y nosotros decir qué calor tengo, pero a nivel interno tenemos frío y por eso tenemos mocos, o tenemos una inflamación, o tenemos algo interesante que también me gustaría transmitiros en el poco tiempo que tengo. Pues los consejeros macrobióticos se encuentran siempre mucho con el tema de que les viene una persona con sobrepeso que lleva 30 años haciendo todo tipo de dietas y nada más que empieza a hacer la macrobiótica pierde peso. Y eso es porque tiene mucho que ver la energía que hay dentro del cuerpo, el clima que hay dentro del cuerpo. Si es frío, hay retención de líquidos, hay inflamación. Muchas veces la persona no le sobra grasa, le sobra líquido. Entonces el exceso de líquido es un extremo yin que en macrobiótica desaparece automáticamente. Entonces por eso las personas que hacen alimentación macrobiótica lo normal es que estén bastante delgaditas, porque secan, digamos, por dentro, que nos creemos que eso de secar es negativo, no, secan por dentro, nos hablan demasiado de la hidratación, pero el cuerpo se sabe hidratar solo cuando come saludable. Si come mucha grasa y mucho azúcar va a necesitar el agua, pero desde el grito de auxilio del cuerpo, ayúdame a... Pero si estás comiendo bien, vais a notar que no vais a tener apenas sed, ¿vale? Entonces, me voy a ir un poco para no enrollarme mucho más, el tema de la macrobiótica concretamente, ¿vale? La macrobiótica nació en la antigua Grecia, no estamos hablando de una cosa moderna que ahora se ha puesto de moda y dentro de 5 años le llamaremos de otra manera y ahora esto va a sacarnos el dinero y dentro de 5 años será otra cosa. No, la macrobiótica nació en la antigua Grecia y se desarrolló en profundidad en Japón. Hoy día es una herramienta medicinal muy importante, como he dicho antes, en Francia, en Cataluña también y cada vez más en más lugares de España, ¿no? Realmente macrobiótica no hay ningún alimento prohibido. En lo que se basa es en tomar conciencia de la energía yin y yang, y tener el conocimiento como una herramienta para cuando una persona come pescado o come huevo o come azúcar incluso en un momento dado, que tenga información de cómo repercute en su cuerpo y que tenga información de según cómo es su condición de salud, si eso le viene mejor o peor. En macrobiótica hay que adaptar a cada persona. Yo no pondría ahí una dieta para que todo el mundo lo haga porque metería la pata totalmente. Cada persona tiene una condición, un clima dentro de su cuerpo, una condición energética dentro de las leyes del universo que son el yin y el yang. La energía es real, aunque no la veamos, ya lo sabemos, la energía es real. La energía es un tema físico y repercute muchísimo en nuestra salud, porque según si tenemos un clima equilibrado dentro de nuestro cuerpo, pues no va a haber lugar a la enfermedad. Entonces, al igual que la acidez se sabe que atrae el cáncer, que en un clima ácido crece el cáncer, en un clima yin extremo o también yang extremo crece el cáncer. Entonces hay que intentar buscar los alimentos equilibrados, que es en lo que se basaría la dieta macrobiótica, en alimentos muy equilibrados desde el enfoque yin y yang, no solo las cualidades que tiene. Si hablamos de un limón, no vamos a hablar solo de sus 1000 cualidades, vamos a hablar también de que tiene una energía yin muy fría, por ejemplo, ¿vale? Son cosas importantes. Bueno, el primer registro de macrobiótica, simplemente para que lo sepáis, fue hace 2400 años. Para mí esto es importante que lo sepamos.
Hipócrates fue el que hizo mención, que es el padre de la medicina, ¿no? Que ahora se ha distorsionado todo el tema de la medicina, que no sé dónde leí hace poco que decía, si Hipócrates levantara la cabeza, se llevaría la mano a la cabeza, algo así decía lo que leí, me hacía gracia porque es que totalmente así, ¿no? Él se enfocaba más que nada en la alimentación, ¿no? En hacer las cosas de una forma preventiva, y la medicina ya vendría posteriormente, ¿no? Entonces él decía que el alimento sea tu medicina y tu medicina el alimento. Eso lo decía Hipócrates en la antigua Grecia. Luego, en el siglo XIX, un médico de un ejército japonés se curó de una enfermedad de riñones que los médicos le habían dado porque eso no tenía remedio ninguno. Entonces él, cuando se curó mediante la alimentación, fundó la primera organización en el mundo de macrobiótica, y se llamaba Sage Ishizuka. El trabajo de Ishizuka fue continuado por Osawa en Occidente. Él es el padre y maestro de la macrobiótica, George Osawa. Él la introdujo en Occidente después de curarse una diverticulosis. Habiendo sido desahuciado por la medicina, le dijeron que iba a morir, y a partir de decirle a los médicos va usted a morir en breve, duró 60 años porque cambió su alimentación. Entonces este señor vivió pues de 1893 a 1966. Y esto es un poco en general para que ustedes sepan la macrobiótica de dónde viene, ¿no? Entonces, ¿por qué los alimentos en macrobiótica están considerados como anticáncer? Porque la macrobiótica se está haciendo conocida por el tema del cáncer. Aunque sea mucha responsabilidad hablar de estas palabras, pero hay que hacerlo, tenemos que ser valientes y hacerlo, sobre todo cuando tienes a tu alrededor personas que se han curado de cáncer, como es mi caso, y ha sido mediante esta alimentación. Entonces, aunque me expongo a que me digan, uy, ¿qué estás comentando? Pero tú qué sabes, pero tú eres médico, pero tú... Yo hablo de lo que he visto a mi alrededor, también hablo de lo que he experimentado en mi propio cuerpo, que en mi caso no ha sido cáncer, pero ha sido muchísimas otras cosas, y he puesto a prueba en mi cuerpo y sigo poniendo a prueba en mi cuerpo que esto funciona. Entonces, aunque me expongo a que haya quien no le guste, también hay médicos como el caso de Xavier Uriarte que me apoya, y muchos otros a los que también admiro me apoyan también. Entonces, creo que tengo que poner mi granito de arena a informar, aunque no guste a todos. ¿Por qué la macrobiótica está considerada anticáncer? Bueno, pues lo que hablaba del tema energético, que es muy importante, un equilibrio entre el yin y el yang es muy importante para que no haya un clima frío donde crezca el cáncer. Fuera parte, los alimentos que se consumen en macrobiótica son muy alcalinos, y eso ya lo sabemos, que también es un tema importante para el tema cáncer. Y bueno, había que hablar un poquito también en general. Os voy a hablar un poquito de en qué basaríamos la macrobiótica. La macrobiótica la basaríamos en tomar los alimentos lo más vivo posible, ¿vale? Vamos a evitar un poquito, en el caso de los refinados, vamos a evitar bastante comprar tantos refinados en el supermercado. Digo, vamos a evitar un poquito, me refiero a si vamos a comprar semillas, porque no estén ya tostadas, vamos con la prisa, lo que queremos es que el alimento esté lo más vivo posible. Las semillas las podemos tostar nosotros, el cereal que compremos, por favor, que sea integral, que sea lo más vivo, que haya vida, y que si lo siembres haya vida, porque si está muerto, de lo que comemos, luego vienen buenos resultados. Entonces, estamos tomando muchos alimentos muertos en el supermercado, prácticamente todos. Yo antes de hacer mi cambio de alimentación, todo lo que comía era alimento muerto, y estamos tomando muchísimo refinado y muchísima azúcar. Entonces el tema de los refinados y el azúcar es lo que sube el índice glicémico y lo que va a ocasionar muchísimas enfermedades. Nos hablan de obesidad y nos hablan de grasa, cada vez más médicos, aquí vuelvo a deciros que yo os doy datos por email si queréis, cada vez más médicos dicen no. Aquí ha habido una distorsión de la verdad. No es la grasa lo que crea la obesidad, es el azúcar y los refinados, ¿vale? Entonces la grasa, o incluso temas de cardiovascular, no es que el corazón, están diciendo los médicos, vuelvo a decir, no yo, no es que el corazón necesita grasa. Lo que pasa es que hay mucho dinero con el tema del azúcar, ¿vale? El corazón necesita grasa. Nuestro peor enemigo, sobre todo para las mujeres, cáncer de mama, hay muchas investigaciones al respecto de la grasa de la leche, el azúcar en general y los refinados, ¿vale? Relacionados. También el azúcar y el gluten muy relacionados con el tema de la mujer, con el tema de infertilidad, ambos. Aquí tengo que hablar también de pesticidas, que tenemos el glifosato en el gluten. ¿Qué pasa con el gluten? Pues ya cada vez más investigaciones, otra, que nos hablan de la gran multinacional Monsanto y de lo que está pasando, ¿no? Pues por intereses financieros estamos tomando pesticidas constantemente, y ahora el gluten es malo. El pobre trigo no tiene culpa de nada, es el pesticida que nos estamos tomando, ¿no? Entonces, en relación al azúcar,
Pues simplemente antes de venir aquí me estaba comentando con mi madre que tiene una pequeña contractura y yo le decía, mamá, no tomes azúcar unos días, probadlo. No, si tenéis una contractura, no toméis azúcar una semana, probadlo. El azúcar es un extremo yin, es inflamación y cuando lo retiramos del cuerpo, eso que en este momento nos está molestando más, vais a notar una mejoría. Quizás duela un poco la cabeza, porque en función de la costumbre que tengáis a esa droga, digamos, pues nos va a doler la cabeza. En este proceso de desintoxicación, ¿por qué duele la cabeza? Porque el cuerpo se va a centrar en otro punto, en un punto de cura, y no va a estar toda la energía en esa cura, y claro, la cabeza lo va a notar. Luego pasa ese momento y vais a notar que personas que toda la vida, como era mi caso, que toda la vida estaban con contracturas, de repente siguen siendo personas que se estresan, porque yo soy una persona que me pongo nerviosa, sigo teniendo el mismo carácter, pero yo ya no tengo contracturas. Entonces no es solo la emoción, por supuesto la emoción. Yo soy aquí una persona defensora de la influencia de la emoción en el cuerpo, pero la alimentación también. Que a veces nos dicen, no, es emocional. No, la alimentación también. Eso es un enfoque holístico, Bueno, pues voy a ir un poquito más deprisa. El tema de la flora intestinal. Importantes, otra cosa que utilizamos mucho en macrobiótica es el tema de los picles, el tema del chucrut. Hay que utilizar probióticos. El miso también es un probiótico muy importante. Repoblar la flora intestinal va a elevar nuestro sistema inmunológico. Repoblar nuestra flora intestinal va a cambiar por completo nuestra salud. Al regenerarse nuestras bacterias del intestino se va a regenerar todo a nivel celular y en 4 meses vais a ser una persona diferente. ¿Vale? Bueno, Olga Cuevas es una bioquímica que también estaba comentando antes el tema de la grasa de la leche. La leche en general es otro tema interesante. Nombro a Olga Cuevas, pero hay tantísimos los que podría nombrar. Yo os puedo mandar información, como os digo. La leche es un extremo yin, muy yin. Entonces va a bajar nuestro sistema inmunológico. Este tema lo tengo muy claro. Vuelvo a decir, puede ser una gran responsabilidad que yo hable de esto, pero es que lo tengo muy claro y me expongo a que no guste a todos. Pero la leche, el calcio asimilable de la leche es muy bajo. Realmente no, eso de que es un aporte de calcio, eso ya no cuela. Y ya dicho por muchísimos médicos, eso ya no, cada vez tenemos más claro que la proteína de la leche es tan difícil, la caseína de la leche, porque no solo la lactosa, que nos vendieron, no, el azúcar de la leche, no, esta es sana porque no tiene lactosa, pero sigue teniendo caseína, y la proteína de la leche es la que nos va a dificultar en la digestión y la que nos va a dificultar que absorbamos el calcio. Entonces, al final nos encontramos con problemas de acidez, nos encontramos con problemas de osteoporosis, nos encontramos precisamente con fracturas óseas. Esto, me voy a decir, investigaciones de doctores. Fracturas óseas, calcio. Lo digo porque hoy ahora mismo está médico diciéndole a alguien que tiene problemas con los huesos que tome leche, estoy segura. Bueno, si tenemos sustitutos de la leche, pues tenemos sésamo, se usa muchísimo en macrobiótica. El sésamo, las algas también las usamos en macrobiótica. Una cucharadita de alga tendría más calcio asimilable que un vaso de leche. Tenemos la semilla general, como he dicho, de calabaza, la almendra tiene mucha leche. Y yo por ir dando cosillas para que vayáis viendo que esto es real, que se puede comer sano y que lo podéis comprar realmente. Aunque no podáis comprar todo en el herbolario porque sea a lo mejor más caro, podéis cambiar vuestra alimentación. No es necesario tampoco gastarse mucho dinero. Y bueno, y ya pues terminando, ¿qué ocurre con las harinas? Pues que son difíciles de eliminar. Las harinas es interesante que sean integrales. Si vosotros estáis un mes sin tomar harina, vais a notar también un cambio del cuerpo, porque la harina entra en el cuerpo y tarda bastante tiempo en ser eliminada. Entonces, hay una serie de cosas que a mí me gustaría que probarais. Por ejemplo, el cenar temprano. Cenar temprano también es interesante, y que haya un tiempo de digestión entre una comida y otra. Esto sería ya importante. Y ya nada más, ya el arroz integral es la cumbre de la macrobiótica. Del arroz integral, no sé si eso lo habéis escuchado sobre la macrobiótica, el arroz integral. Pero ¿por qué integral? Pues porque si te comes solo el endospermo, te estás comiendo el almidón, desvitalizado completamente. Todo el magnesio, toda la vitamina y absolutamente todo el aporte de vitalidad y de energía que vais a tener está en la cáscara, ¿vale? El miso sería otro ingrediente fundamental por sus probióticos, por su alto contenido probiótico y por su equilibrio energético. Esta fue la intervención de Laura González,
En Biocultura Sevilla próximamente emitiremos el coloquio junto al doctor Uriarte en el que el público pudo resolver sus dudas.